Muy buen día, mis amigos y hermanos. Qué alegría poder estar nuevamente juntos en este tiempo que llamamos un encuentro con la palabra del Señor. Así que vamos a compartir unos versículos y no sé si usted vio el anuncio, pero lo que queremos en esta mañana compartir es qué visión nos da la palabra de Dios, qué actitudes son los que la palabra de Dios nos dice debemos tener para poder afrontar y superar muchas cosas en nuestra vida. Así que, bueno, me gustaría que leyésemos en esta mañana el libro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 23. Vamos a leer unos versículos, pero vamos a recorrer una historia hasta el fin del libro de los Hechos. Y dice así el capítulo 23, versos 1 al 5. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y has quebrantado la ley cuando me mandas a golpear? Los que esperaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz ante el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza de los muertos se me juzga. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Hermosa palabra, ¿no? Y aquí quería que pudiéramos rescatar, y si usted tiene un papel y un lápiz, anotar algunas cosas para que no las deje pasar, porque muchas veces escuchamos y no retenemos algunos consejos que son fundamentales, que los tengamos muy presentes para cuando llegue el momento aplicarlos sin ninguna demora. Creo que todos podemos comprender que la gente escoge distintas formas, distintos caminos para enfrentar los conflictos, cómo resolverlos, para enfrentar la adversidad, cómo superarla. Y hay dos manifestaciones muy claras en este sentido y son extremadamente opuestas. Algunas personas se esfuerzan por abrirse el solos para vencer sus obstáculos, para superar su adversidad y proclamar, en definitiva, abierta o en forma supicaz, lo que ellos están dando el mensaje, que es una proclamación de que no han necesitado ayuda de nadie y que han salido solos de sus conflictos. Hay mucho orgullo en esa actitud y también hay muchos fracasos. Otros, en otro extremo de esa actitud, son los que se hunden en el temor, en la desesperanza. Esperan que alguien los libre y, bueno, hay un personaje cómico que al clamor ¿quién podrá ayudarme? Podría surgir. Esperan que algún cómics, algún personaje de ficción o idealizado, alguna circunstancia los libre de sus problemas, o, o que en definitiva los problemas pasen antes que
ellos puedan terminar con su vida tan traumática. Bueno, indudablemente que la posición cristiana no está en ninguna de estas dos actitudes. Hay una tercera posición en este aspecto, que es la que yo creo está tan claramente reflejada en la actitud de Pablo. Por eso quiero tomar estos versículos. Y en esta tercera posición yo siempre digo, y los hermanos de nuestra congregación recordarán, que la iglesia es una reunión de personas que nos hemos dado cuenta de que solos no podemos resolver nuestros conflictos. Y no estoy hablando de falta ni de capacidades, ni de recursos, ni de inteligencia, ni de estrategias humanas. No. Estoy hablando de que hay conflictos que hemos descubierto incluso con más realismo al ser cristianos, que jamás podríamos resolverlos solos. Y el mayor de esos conflictos, que tiene solamente la solución en el camino del Evangelio, es la salvación de nuestra alma. Sí, si no aceptamos a Cristo, nunca sabremos ni tendremos certeza de la salvación de nuestra alma. Y a partir de esa indudable frustración de salvar nuestra alma por nosotros mismos, llegamos al camino del Señor y nos damos cuenta que no solamente Dios quiere salvar nuestra alma, Dios quiere ayudarnos en cada una de las circunstancias, pero la ayuda de Dios, así como la salvación, siempre ha sido y será condicional. Y a esas condiciones queremos referirnos. La mayor preocupación de Dios es que podamos tomar el consejo de su palabra para aplicarlo a nuestra vida y que la mano poderosa de Dios sea la que obre, la palabra poderosa de Dios sea la que se refleje en los milagros. No es lo que nosotros decimos, no es lo que nosotros proclamamos. Hay personas que toman la posición esta de creerse porque ellos declaran esto y declaran aquello, dicen, no, la única declaración que tiene validez es la palabra de Dios. Y si nosotros declaramos la palabra de Dios, no es porque la declaremos nosotros, sino porque es la palabra de Dios la que realmente tiene autoridad y puede cambiarlo absolutamente todo. Bueno, el altivo, aquel que consciente o inconscientemente tiene su orgullo para no pedir ayuda, aquel que aún se le ofrece ayuda y la rechaza y prefiere seguir con sus métodos rudimentarios camino a sus conflictos en vez de aceptar humildemente la ayuda o pedir la ayuda que se le ofrece. Indudablemente el altivo encontrará algunas respuestas en esa actitud, pero tendrán valores momentáneos, serán respuestas que no satisfarán su vida. Algunos problemas no podrá superarlos y él, en el fondo de su conocimiento, sabrá que está fracasando en la mayoría de sus intentos, y un día, cuando se encuentre frente al Señor, será la comprensión de su fracaso total. Porque aún aquellos que son cristianos, pero tienen este tipo de actitudes de orgullo, no llegan a pedir en el ámbito adecuado, que es para el cristiano la iglesia. No se acercan a la iglesia a pedir ayuda. Piensan que es una cuestión entre Dios y ellos, pero Dios ha dejado su cuerpo, que es la iglesia, y es uno de los mayores instrumentos de bendición para nuestra vida, la iglesia y las personas que con la autoridad de Dios en ellas ministran. Así que si usted es creyente y espera que Dios lo va a salvar, pues déjeme decirle
que Dios ha dejado su cuerpo, la iglesia, como un instrumento de ayuda eficaz, y que no debe haber el orgullo del cristiano para no pedir socorro. Todos necesitamos ser ministrados, todos necesitamos ser contenidos, todos necesitamos consejos, y no tenga duda que la Biblia es la mayor fuente de consejos, pero la iglesia es la mayor fuente de instrumentación de los consejos del Señor. Ese es el altivo, sea religioso, no sea religioso, sea creyente o creyente a su forma, o sea un ateo. Y la persona miedosa puede recibir la ayuda a veces del superhéroe que espera, o de alguna circunstancia. A veces los problemas suelen pasar y no arrastran el total de nuestra vida y de nuestras circunstancias, pero esa persona miedosa sabe que hay momentos, y a veces son los peores momentos, en donde no vendrá ninguna ayuda. Ahora, debemos reconocer también que hay personas que son cristianas y están llenas de temores, pues entre las condiciones que Dios nos dice es que el temor debemos rechazarlo de nuestro corazón, porque el temor no es de Dios, es del diablo, y si nosotros permitimos que el temor domine nuestra vida, estamos yendo en contra de los principios de Dios, de las condiciones de Dios, de las exigencias que Dios nos da para poder manifestar su gloria y su poder. Así que vamos a ver en esta historia. Vamos a ver en esta historia podernos encontrar con la palabra del Señor. Me dicen que sale un poco cortado, pero bueno, esperemos que se pueda solucionar la transmisión. Quizás podíamos apagar los celulares que están aquí en nuestro hogar para aliviar la transmisión Wi-Fi. Bueno, volvemos. Cuando los viajes de Pablo llegaron a su fin, cuando terminaron los viajes misioneros de Pablo, parecía que Pablo estaba en manos de en manos de los romanos. Parecía que la suerte del ministerio de Pablo, el futuro de la proyección, estaba en manos de los enemigos. Sin embargo, Pablo mostró confianza en el Señor. Y nosotros, que somos creyentes, que no debemos ser orgullosos ni tenemos que ser miedosos, también tenemos que mostrar confianza en los planes que Dios tiene para nuestra vida. El creyente debe seguir confiando en la adversidad para que la mano poderosa de Dios sea manifestada. Pero no porque tenga usted recursos, no porque usted confíe en usted mismo, no porque usted tenga medios para salir del problema, no, es porque usted tiene a un Dios que no tiene límites para poder solucionar cualquier situación, sea esta la que sea. Bueno, y allí leíamos en el capítulo 23, en estos versículos, primeros 5 versículos, la introducción de este mensaje, que vamos a ir muy ligero en este tiempo del recorrido de Pablo, pero léalo usted con detenimiento porque es maravilloso lo que Dios nos muestra en estos capítulos hasta el final del libro de los Hechos. Y allí estaba Pablo solito frente al Sanedrín, que el Sanedrín era, para los que no lo saben o no lo recuerdan, era el Tribunal Supremo de Justicia de los judíos, que el Imperio Romano les había otorgado la autoridad para juzgar los temas religiosos. Y el sumo sacerdote era el presidente de ese concilio. Y allí estaba Pablo solito frente
a los enemigos, los que eran de su pueblo pero estaban en contra del mensaje del Evangelio, y arrestado en el poder político de Roma. Y empieza la exposición de Pablo diciendo: yo con toda buena conciencia he vivido hasta el día de hoy. Qué declaración, ¿no? Con toda buena conciencia he vivido hasta el día de hoy. Pablo dijo eso. Pablo, que había dicho de sí mismo que era el peor de los pecadores. Timoteo 1, 15, 16. Sin embargo, ahora dice que él con plena conciencia, con buena conciencia, la conciencia, conciencia, habría que tener conciencia. ¿Cómo está nuestra conciencia de nuestra buena o mala actitud frente a las cosas que el Señor nos plantea? Eh, Hermano querido, amigo, Pablo estaba dando un ejemplo tremendo. Estaba diciendo que él había sido transformado por Jesucristo. Él daba testimonio de que el peor de los pecadores se había convertido en una persona a la que no se le podía inculpar de ninguna falta, porque él había estado ejerciendo con buena conciencia delante de Dios, que conoce nuestro corazón. Buena conciencia, conocimiento de sí mismo, en lo moral, en lo religioso, en lo referente a la fe. Entonces, la primera cosa que yo quisiera que anotáramos: nosotros podemos delante de Dios decir que estamos viviendo en buena conciencia delante de Él. No deberíamos, al enfrentar la adversidad o al enfrentar la bonanza, no importa, pero no deberíamos, si estamos en buena conciencia. Yo le preguntaría: ¿usted es consciente de su relación con Dios, de lo que implica esa relación con Dios, de la responsabilidad que nos da ser hijos de Dios, tener buena conciencia? Y quiero decirle que en el examen, si nosotros resultamos faltos de buena conciencia, allí está Cristo intercediendo por nosotros. Y cuando termine el mensaje vamos a orar para pedirle perdón a Dios si hemos tenido falta de conciencia y hemos malinterpretado, mal ejercido o malintencionadamente hemos realizado algunas cosas. Pero Dios quiere que tengamos buena conciencia. Primera cosa, buena conciencia es imprescindible. Y atribuimos nuestra buena conciencia, como Pablo la atribuyó, a la autoridad de Jesucristo. ¿Cuál fue la reacción del sumo sacerdote? 25:3. Le hizo abofetear en la boca, le castigó en la boca, y Pablo reaccionó. Pero qué interesante en esta reacción, porque en esta reacción tenemos el punto 2. Primero era buena conciencia. Punto 2. Le dicen a Pablo, una vez que reaccionó, porque Pablo le dijo al sumo sacerdote: pared blanqueada, y bueno, léalo, es interesante lo que le dijo Pablo. Le dijo que estaba infringiendo la ley. Él estaba juzgándolo por la ley religiosa y estaba infringiendo la ley religiosa, porque no podían castigar físicamente a quien se le juzgaba por una cuestión de índole como a Pablo se le estaba juzgando. Entonces, después que le dijo varias cosas al sumo sacerdote, los que estaban allí se sorprendieron y le dijeron: ¿cómo al sumo sacerdote estás injuriando? Y él advirtió quién era la persona que lo mandó a abofetear. No sé por qué Pablo no sabía que el que lo mandó a abofetear era el sumo sacerdote, pero era el sumo sacerdote y Pablo no lo sabía. Por eso le contestó como le contestó.
porque a pesar de que el sumo sacerdote estaba desenfocado, estaba equivocado y estaba en contra de la misma ley, Pablo advertía que no podía él dirigirse al sumo sacerdote como podría haberse dirigido a otros, porque el sumo sacerdote estaba investido, estaba revestido, tenía una investidura, tenía una jerarquía. No era la persona la que tenía que ser respetada, era la investidura que caía sobre la persona, era el sumo sacerdote. Y entonces, mientras que pudo comprender esa situación, cuando lo comprendió que había insultado a quien jamás, o había hablado irrespetuosamente a quien jamás tuvo que dirigirse en ese tono, se disculpó y lo hizo claramente aquí en el relato de la palabra de cosas, de la palabra de hechos, perdón. Primera cosa dijimos buena conciencia. Segunda cosa, reconocer las investiduras. Yo he manifestado el dolor que me produce cuando veo a un cristiano hablar de personas que ostentan una investidura y hablar en forma liviana sin respetar la investidura. Cuando Dios nos manda a orar por los que están con una investidura determinada, sean los políticos buenos o malos, sean los líderes buenos o malos, no es cuestión de poder levantarnos como jueces de quienes no debemos juzgar y algún día tendrán que rendir eh, cuentas a Dios por la investigación. Así que mi hermano querido, para poder contar con el apoyo firme en cualquier circunstancia y seguir el proceso del Señor que es para bendición de nuestra vida, no se olvide de la buena conciencia y no se olvide del respeto a la investidura, a la dependencia de esa investidura. Que Dios nos ayude a poder tomar conciencia de estas realidades, la actitud, la actitud, la actitud que tenemos. Eh, Ahora, no siempre los creyentes manifiestan la buena actitud cuando somos, digamos, cuando enfrentamos cierta adversidad. Eh, los creyentes a veces atacamos a quienes nos atacan. Y eso perjudica nuestro testimonio. Claro, el mundo dice esto, no hay mejor defensa que un buen ataque, pero no es aplicable ese refrán para nosotros que queremos que sea el Señor nuestro defensor y nuestro camino hacia la victoria. Es importante, en vez de atacar, tender puentes, hacer un esfuerzo y aún, si el Señor lo permite, ganar a quien nos ataca para Cristo, de nuestros enemigos. Y debemos aprender a, a manejarnos en esos conceptos. Ahora, quiero, quiero que podamos distinguir si somos de contraatacar. Y lo quiero hacer con un ejemplo muy práctico para que usted pueda identificar ese espíritu en su corazón. Y lo hago de una forma cotidiana. Cuando usted tiene una discusión en el ámbito familiar y entonces alguien le dice no me grites, ¿es usted de las personas que responde yo te grito porque vos me gritás? O no me hables de esa manera, así porque vos me hablas peor. Esa es una forma de ataque. Y eso no respeta a la persona con la que usted
está hablando. Y esa forma de reaccionar no le va a llevar a ningún resultado. Adviértalo, cámbielo y diríjase hacia la solución de los conflictos, no hacia un mayor conflicto. No responda a un ataque con otro ataque, porque algunos atacan pensando que han sido atacados y nunca fueron atacados también. Pero bueno, primero buena conciencia, después respeto a la investidura. Tercera cosa, ¿cuál es la reacción ante la adversidad, ante el ataque, ante la prueba? Tres cosas que creo tenemos que comprender. Ahora, por supuesto, como cristianos no tenemos que ser vengativos, eso lo sabemos, pero tampoco vamos a permitir que nuestros enemigos tomen victoria sobre nosotros, nos vamos a rendir ante ellos. Hay formas de poder defender en nuestros principios. El juicio había comenzado. Pablo solito allí frente a todos los enemigos y con un centurión romano que lo tenía preso políticamente. El concilio podía tener juicios tremendos, defectos terribles sobre Pablo, pero Pablo anunció con valor lo que tenía que decir y permaneció fuerte, firme. Y usted, yo quiero decirle que puede también permanecer fuerte y permanecer firme, aun cuando otros no comprendan su situación. Vamos avanzar un poquito más. Cuando a partir del versículo 10 va a ver que después de la defensa de Pablo se armó una revuelta tan grande en el Sanedrín que el oficial romano que estaba custodiando a Pablo porque él estaba preso, pensó que lo iban a matar. Entonces lo sacó de en medio del Sanedrín y se lo llevó encarcelado a la misma cárcel en donde estaba antes de ir al Sanedrín para ser juzgado. Y allí volvió a llegar Pablo con una experiencia bastante adversa. Quizás él tenía la expectativa de presentarse allí y al hablar de Cristo haber persuadido a muchos de seguir el camino de la salvación, pero no fue así. Pablo sabía que tenía que llegar a predicar a Roma, pero las cosas no se presentaban muy favorablemente. Y quizás Pablo, como nos pasa a muchos de nosotros en los procesos de las crisis y de las adversidades, digo que quizás Pablo se sentía un poco desalentado. ¿Se habrá sentido usted desalentado en este tiempo? Pues yo sí me he sentido desalentado. Y he tenido que recurrir a Dios para encontrar nuestro socorro oportuno, el aliento que necesitamos. Y en Hechos capítulo 23, verso 11, dice la palabra, léalo usted, que el Señor le trajo una revelación en la cárcel a Pablo y se le presentó y le dijo que tuviera ánimo, que tuviera ánimo. Dios le dijo a Pablo que tuviera ánimo en la adversidad. Y yo quiero decirte, amigo, hermano, que lo que dice la Biblia no es solamente a ese momento y aquella circunstancia. Lo que dice la Biblia es algo que puede uno apoderarse total y completamente porque está aquí para nosotros, está para tu vida y para mi vida. Y Dios le dijo a Pablo a través de una revelación de Jesucristo en el momento de la circunstancia difícil, del proceso, de la adversidad, ten ánimo. Y yo lo que quiero decirte de parte de Dios es que tengas ánimo, que tengas ánimo, porque Cristo te promete la salida y te da, creo, muchas
muchos consejos para alcanzarlo. En esta mañana vamos a ver 6 consejos, y es importante que el ánimo que pueda recibir de Dios esté en el contexto de nuestra toma de posición en los consejos que Dios nos da para poderlos seguirlos, para poder avanzar en nuestras dificultades hacia la victoria que es de Jesucristo. Pablo creyó en la promesa que Dios le dio. Pablo se animó y pudo reforzar su ser interior. Y yo espero que en esta mañana usted tenga la misma actitud que tuvo Pablo, porque Dios no solamente quiso ayudar a Pablo, Dios quiere ayudarle a usted, me quiere ayudar a mí, Dios quiere ayudarnos, pero depende de nosotros, si nosotros estamos en las actitudes adecuadas para poder recibir la ayuda. Quizás usted me dice, pero pastor, hace rato que estoy esperando la ayuda de Dios y Dios no se glorifica en esta o en aquella circunstancia. Pues quiero decirte que tengas ánimo, y quiero explicarte que Pablo tampoco tuvo una solución inmediata, porque hay un tiempo que es el tiempo de Dios, para que Dios mueva su mano, porque Dios conoce tan bien el pasado, el presente como el futuro, y sabe cuándo se va a manifestar a favor de sus hijos para cumplir el propósito de Él en cada uno de nosotros. Yo no sé si Pablo creyó que ese ánimo que recibió le iba a servir para que el otro día tomara un vuelo para ir a Roma, y que el test del COVID le diera negativo. No sé si pensó eso Pablo, y que lo iban a esperar con una banda y una alfombra roja para predicar el Evangelio en Roma. No sé si habrá pensado eso. No creo, pero si lo pensó, se equivocó. Y si usted pensó que cuando usted quiera Dios va a obrar, también nos equivocamos si pensamos de esa manera. Tenga ánimo, espere en el Señor. Pablo estuvo 2 años allí, y Dios usó una circunstancia, un cambio de gobernador romano. Estaba Porcio Festo, pero ahora llegó Félix 2 años después a gobernar. Y una vez más, con la nueva autoridad política romana, el concilio, el Sanedrín, volvió a atacar a Pablo, y Pablo fue sometido a otra nueva audiencia. Léala, es hermoso lo que sucede allí. Pero Pablo, por decisión de Félix, luego de esta nueva audiencia del Sanedrín contra Pablo, por decisión de Félix, decide mandarlo a Roma. Y Pablo habrá dicho, bueno, llegó el momento, me van a embarcar a Roma. Iré como detenido, no interesa, pero voy a llegar a donde yo sé que Dios me ha dicho que voy a llegar, y voy a hacer lo que yo sé tengo que hacer. Mi hermano, léalo con detenimiento. No fue fácil el viaje de Pablo hasta Roma. Dice que vino una tempestad tan fuerte que terminó en un naufragio, y que de allí se pudieron salvar, pero resulta que llegó a una isla llamada Malta, y cuando se calentaba con una víbora lo picó, y los naturales de Malta pensaban que se moriría, pero Dios se glorificó y lo salvó. Y luego dice que los llevaron llevaron muchas personas enfermas por ellas, y el milagro se sucedía uno tras otro, y Dios era glorificado en medio de aquel naufragio. En Hechos capítulo 28, verso 16, hay una expresión que me parece muy significativa. Dice, cuando llegamos a Roma. Lo que me da la impresión, dice, que quiere decir cuando al final llegamos a Roma, cuando en definitiva pudimos llegar a Roma, después de tantas calamidades. Dice la palabra de Dios que aunque permaneció detenido, no fue a cárcel, sino fue a una casa alquilada.
y él se puso en contacto con la comunidad judía, 28-17 nos dice la palabra, y cuando se presentó ante la comunidad judía hizo una reunión y organizó y explicó el Evangelio de Jesucristo. Y dice que se regocijó con quienes asentían en lo que él estaba ministrando. Pero no todos creyeron, ¿eh? No todos creyeron. Después también hay manifestaciones de la tristeza, del rechazo de la fe en Jesucristo por parte de sus hermanos. Pero estaba haciendo victorioso lo que Dios quería que hiciera. Ahora, desde la perspectiva humana, y eso es lo que nosotros tenemos que analizar, ¿cuánto de la perspectiva social tenemos nosotros en nuestra vida cristiana? Porque de la perspectiva comúnmente tomada por todos los hombres, debían quitarse todos los obstáculos. Y los cristianos a veces piensan que el Señor derrota y ponga todas las facilidades, quitando todos los obstáculos, para que nada se interponga en su camino hacia la victoria. Incluso piensan que sus declaraciones tienen una autoridad que no tienen. Bueno, en fin, algún día podremos hablar de ello, pero consideran que nada debe interponerse en el camino del creyente. Y esa es una mentira. Nosotros tenemos la capacidad de superar cualquier obstáculo y Dios nos ayude a poderlo poner por obra. El punto es que usted y yo debemos saber que nada frustra el plan de Dios, pero nosotros tenemos que descubrir ese plan. Nada frustra lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pablo llegó a Roma, pero llegó a Roma no de vacaciones. No quería llegar a Roma a ver no sé qué cosas. Iba a decir el Vaticano, pero le faltaba un tiempito para que eso sucediera. No iba de vacaciones. Pablo quería, porque había asumido que Dios tenía un plan para él. Y yo quiero dejarte el sexto punto. El primero espero que lo haya tomado en cuenta, la buena conciencia, que se soluciona con oración de arrepentimiento. La segunda, el respeto a las investiduras políticas, religiosas, sociales, familiares. El tercero, la reacción ante el ataque. ¿Cuál es nuestra reacción? El cuarto, el ánimo que tenemos que recibir de la promesa de Dios y levantarnos con alegría y dejar de llorar por los rincones. El quinto es este que le voy a decir ahora. Cumplamos un propósito en Dios, porque nosotros no somos creyentes solamente. Dios nos ha llamado a ser discípulos y el discípulo tiene un propósito asignado y dentro de ese propósito se cumplirán todas las bendiciones para nuestra vida y no solamente para la nuestra, sino para la de nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, porque nuestra influencia, si Cristo no viene antes, llegará hasta la cuarta generación. Así que nosotros tenemos que saber que todo lo que le pidamos a Dios para vencer obstáculos y dificultades que se nos presenten, tienen que estar en el contexto de poder cumplir con el propósito del Señor, el propósito de Dios en nuestra vida. No quiero tomar más tiempo en esta mañana y quiero que oremos. Oremos porque todos enfrentamos dificultades, pero no hay dificultad tan grande como lo grande que es el poder de nuestro Dios para vencerla. No hay problema tan grande como la realidad de Dios en nuestro corazón. Así que oremos. Oremos por las personas que con orgullo quieren salir solas adelante y aún solas sin Dios. Oremos por aquellos que tienen temor. Oremos para aceptar a Jesucristo, porque lo primero que nosotros tenemos que hacer para encontrar una respuesta a nuestra necesidad es aceptar a Jesucristo. Así que si hay alguien en este tiempo, cuando usted escuche, si usted no ha aceptado a Jesucristo,
No importa que haya creído, que haya practicado, no importa su pasado, lo importante es que usted reconozca que Dios no guía su vida, que usted quiere guiar a Dios para que vaya por donde usted quiera. Esa no es la verdadera fe. La verdadera fe es la de la persona que se deja guiar por Dios, los discípulos de Cristo, y entonces acepta a Cristo como su autoridad. Si Cristo no es autoridad, usted tiene la oportunidad de aceptarlo en esta mañana para contar con la solución de su conflicto. Y por eso quiero orar juntos, quiero orar con usted en esta mañana. Así que le invito a que haga suya esta oración, que sea una guía para que usted reconozca a Cristo en su corazón y le pida perdón por sus pecados. Yo quiero guiarlo. Repita conmigo: Padre, gracias por esta mañana. Haga suya esta oración, mi amigo. Dígale a Dios: Padre, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Te pido perdón y acepto a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Y prometo ser su discípulo, prometo seguirlo, prometo servir a Dios para que el propósito de Dios en mí se cumpla y que yo pueda salir y conmigo toda mi casa hacia la victoria en el nombre de Jesús. Si has orado esta oración, yo quiero orar por los que han aceptado a Cristo. Padre, en este día y quizás en otros días cuando esta grabación pueda compartirse, algunos aceptarán a Jesucristo. Y como en los momentos de Pablo en Roma, algunos aceptarán y otros rechazarán, pero yo quiero orar por los que te han aceptado en esta mañana y pedir que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida y que ellos descubran lo maravilloso que es poder confiar en ti. Los bendigo en esta mañana en tu nombre y que tu Espíritu los ministre dándole paz en sus corazones, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Pero ahora, mis hermanos, qué bueno, qué alegría, porque yo tengo certeza de que personas han orado juntos en esta mañana y han aceptado a Jesucristo. Pero aceptar a Jesucristo nos da el desafío de comenzar una vida de transformación en nuestro corazón. Dios nos ha perdonado. Como cada vez que necesitamos ese perdón está disponible, pero tenemos que aprender a vivir como cristianos. Y por eso vamos a orar para que Dios se glorifique y nos ayude a encontrar el camino para superar la adversidad. Padre, una vez más me dirijo a ti en esta mañana, pidiendo por los que enfrentan circunstancias difíciles, problemas, que todos puedan tener buena conciencia, Señor, que podamos ir al trono de tu gracia, mi Dios, y que podamos encontrar el socorro oportuno con tu perdón. Ayúdanos, Señor, danos una visión adecuada sobre nuestra responsabilidad, sobre el respeto que le debemos a quien debemos respeto. Cambia nuestras actitudes, Dios, y haznos reaccionar como los que somos, creyentes en Jesucristo, una contraforma de reaccionar diferente, opuesta a la que el mundo practica. Ayúdanos, Señor, e infunde ánimo ahora. Es lo que te pido, que infundas ánimo. Yo oro a ti, Señor, sabiendo que tu amor sobre todos es maravilloso y que no tienes límite y que puedes infundir ánimo ahora en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, ayúdanos a ser la iglesia que vienes a buscar. Una iglesia con propósitos y con propósitos tuyos. Porque tú sacarás a tus hijos de la adversidad cuando nosotros como tus hijos tengamos claros tus propósitos.
te bendigo, te alabo, te adoro en esta mañana, en el precioso nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, qué bueno ha sido poder compartir este tiempo en el día domingo, el día del Señor. Los saludo, los abrazo en mi corazón y le doy gracias a Dios por los saludos que llegan y por bueno, por todas las cosas que se van sucediendo, por el, por el que tenemos el desafío, hablo de los miembros de Familia Cristiana, de inaugurar nuestro nuevo templo. Y sé que muchos se están esforzando, pero el mensaje es para los que han priorizado otras cosas. Intégrense, no se aparten, intégrense para que juntos podamos alcanzar el propósito de Dios, que sin duda incluye tu vida y la solución de tus conflictos. Así que vamos a, espero pronto, anunciar nuestra apertura y allí tendremos un momento tan, pero tan especial. Quiero pedirles a todos los que puedan suscribirse al canal de YouTube. El canal nombre Roberto de Urtiaga, porque estoy trabajando, o mejor dicho, voy a comenzar a trabajar en un programa especial para los que estén suscriptos en el canal de YouTube. Y allí podemos tener una conexión, una comunicación entre ustedes y nosotros de este lado. Que Dios los bendiga y que Dios los bendiga mucho y siempre. Ese es mi deseo. Hasta pronto.